Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué bueno poder saludar. Bienvenida al curso de cálculo desde cero. Pues gracias por aceptar ahí la invitación, ¿verdad? Esperamos que más personas se van a conectar. Vamos a iniciar por respeto, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo al máximo. ¿Verdad? Ya va a entrar alguien más por ahí, acaban de escribir. Entonces, vamos a ver nuestra clase de hoy. Vamos a cambiar aquí la vista de la pantalla para que se pueda apreciar mejor en la grabación. Bueno, esta es nuestra agenda. Hoy tenemos 12 de enero del año 2026, para ya 12 días de este año, gracias a Dios. Y bueno, pues nuestra agenda es la bienvenida. La dinámica creo que no la vamos a hacer. Bueno, yo ya la conozco a usted, ¿verdad, Estela? Entonces, eh, estamos ahí, ¿verdad? Entonces la vamos a dejar ahí pendiente. Voy a hacer la presentación del curso, voy a mencionar algunas reglas que vamos a manejar y vamos a entrar en materia a nuestro tema, ¿verdad? Nosotros no podemos empezar a dar cálculo si no conocemos desde las raíces cómo se formó, cómo se crean los conceptos más importantes del cálculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me voy a pasar al segundo punto, que es la presentación del curso acá. eh, Vamos a ver. Sí, ahí está. Creo que sí se mira, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, acá está el programa. Esto ya está subido bueno, no sé si ya se publicó. Si no, ahorita lo publicamos, ¿verdad? Eso no es problema. Vamos a ver. Creo que no, solo lo dejé. Esta lo voy a publicar. Esta ya está publicada, ¿verdad? Es el mismo que está acá, es el mismo que está ahí en el Classroom, ¿verdad? Pues este curso va dirigido a personas de diversificado, ¿verdad? Y universitarias, ¿verdad? O que van a entrar a la universidad, ¿verdad? También no hay ningún problema. Descripción del curso es, el curso tiene como objetivo principal que los estudiantes que van a recibir este curso puedan comprender el concepto de cálculo desde cero, desde las bases, y desarrollar una capacidad para resolver operaciones complejas que requieren los temas de cálculo, ¿verdad? En el desarrollo del curso, ¿verdad? Vamos a ver temas no complejos porque como vamos a verlos desde el principio y vamos a ir subiendo cada vez el nivel, considero que no es algo difícil. Si yo me fuera de una vez a integrales por sustitución, pues probablemente sería muy complicado, ¿verdad? Entonces ahí sí. Pero como vamos a iniciar desde cero, considero que no hay ningún problema, ¿verdad? Competencias o objetivos: reforzar los conocimientos algebraicos y de funciones necesarios para el estudio del cálculo. Vamos a hacer un breve repaso así a vuelo de pájaro durante, yo consideraría, no sé, unas 2 semanas, ¿verdad? Porque son temas que necesitamos tener bien claros o no en blanco, sino, ¿cómo se llama? Maduros, ¿verdad? Para poder ver los temas ya específicamente de cálculo, ¿verdad? Eh, por esa razón, bienvenida ya a Amy, que se nos acaba de unir. Segunda objetivo es comprender el concepto de los límites, su importancia como base del cálculo diferencial, ¿verdad? Luego aplicamos derivadas y vamos a cerrar con integrales como proceso inverso de la derivada y su aplicación al cálculo de áreas, ¿verdad? O al cálculo como, como tal, ¿verdad? Vamos a subirle aquí el volumen a esto. Ahorita vamos a admitir a alguien. Ahí está, creo que ahí estamos, ¿verdad? Aquí viene alguien más, ¿verdad? Ya para adentro. No hay pena y estamos iniciando, no se preocupe. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esos son los objetivos. Luego, lo que les decía, la unidad número uno es la más importante, ¿verdad? Yo no digo que las otras tres unidades no sean importantes, pero de esta van a depender muchas cosas. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer durante la unidad uno de este curso? Bienvenida ahí a Marina que se nos acaba de unir, ¿verdad? No se preocupen. Y a Estuardo también que estamos iniciando, ¿verdad? No se preocupen, todavía no hemos entrado tan en materia. Unidad uno del curso son fundamentos matemáticos para el cálculo. Vamos a hablar hoy, ese es el tema de hoy, del concepto de cálculo y su historia, ¿verdad? De dónde viene, quiénes son los protagonistas del cálculo. Vamos a hablar de conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales, reales o irracionales, como también se conoce. Ahora vamos a ver algunas operaciones algebraicas básicas muy, vamos a ver, muy escuetamente. No me voy a entretener tanto, ¿verdad? Voy a hacer lo más específico posible. Vamos a ver expresiones algebraicas. Un tema que me interesa mucho es el tema de la factorización porque en, aquí es un spoiler, en límites, en derivadas y en límites, en derivadas y en integrales, la factorización se utiliza hasta de más. Entonces, pues vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos sobre los 7 casos de la factorización, ¿verdad? Como digo, no me voy a enfocar, no me voy a entretener tanto, pero sí los voy a mencionar. También vamos a ver algunas cosas sobre potencias y radicales, recordar algunas propiedades que nos van a servir mucho para derivar e integrar, y también hasta para los límites. ¿Qué más? Polinomios irracionales. Y luego de que terminamos el tema de polinomios irracionales, ahí sí, nos vamos a meter ya a temas de cálculo como tal. Vamos a ver qué es una función, que es una introducción a las funciones, qué es el dominio del rango. Vamos a evaluar funciones, que ese es un entremés para poder hacer gráficas de las funciones. Vamos a ver 3 tipos de funciones: función lineal, función cuadrática y función racional, ¿verdad? Las tres, obviamente, cada una tiene su propia gráfica, tiene sus propios criterios. También vamos a ver operaciones con funciones, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Funciones compuestas, ¿verdad? Que podría decir que las funciones compuestas son una mini introducción a la derivación por la definición, pero eso no, eso lo vamos a ver en su momento. Y una, la que es la función inversa, ¿verdad? Luego tenemos todo el tema de los límites, que es, por decir así, la unidad 2 es un poco más pequeña, ¿verdad? Concepto de límite, límites al punto usando factorización, límites infinitos, porque esos límites infinitos sirven un montón para derivar e integrar. Límites trigonométricos también los vamos a ver, ¿verdad? Y luego, pues, nos metemos en la tercera unidad a derivadas, todo lo que tenga que ver con derivadas, definición de qué es las derivadas, ¿verdad? Derivadas por definición, ¿verdad? Todas las reglas de derivación, ¿verdad? Derivadas de funciones polinómicas, regla de la cadena, derivadas trigonométricas, trigonométricas inversas, derivación implícita. Vamos a hablar de aplicaciones máximos y mínimos de una función. Con eso nos vamos a optimización, ¿verdad? Que es lo más fuerte en derivación. Y por último cerramos con integrales, ¿verdad? ¿Qué es una integral? La integral y la derivada no es lo mismo. Sí tienen relación, pero no es lo mismo, ¿verdad? Integrales por definición o la suma de Riemann, ¿verdad? Integrales definidas, ¿verdad? Área bajo la curva, que por eso se utiliza el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Área bajo la curva, área entre curvas, ¿verdad? Integrales indefinidas, reglas de integración, vamos a ver 4. Sustitución, partes, sustitución trigonométrica y fracciones parciales, ¿verdad? Eh, y eso, ¿verdad? Ahí se me fue algo, perdón, se me fue 2 cositas, nomenclatura de hidruros y de hidróxidos, perdón. Creo que lo vamos a modificar porque eso no entra, eso es de química. Sin querer, por error, metí eso ahí. Bueno, ahora, como ustedes saben, pues me gusta manejar ciertas cosas de tareas y cosas así. Ahora, ¿cuál es la metodología? Vamos a cambiar un poco esto para los que han estado en cursos como trigonometría, álgebra, ¿verdad? Pues se manejó de una forma, pero ahora lo vamos a manejar de otra forma. Tenemos 4 unidades.
Entonces, vamos a hacer 5 tareas de 10 puntos cada una para hacer un total de 50 puntos. Pero esas 5 tareas, dependiendo, ya tengo que analizar, ¿verdad? Ya sea la segunda o tercera unidad, una de esas 5 tareas no van a ser cinco, van a ser, o no, sí van a ser 5, pero en alguna unidad van a ser 2 tareas. Por ejemplo, en la primera unidad, fijo, es una sola tarea. ¿Verdad? En la segunda, probablemente, no, en la segunda ni van a ser dos, es una, porque los temas son muy poquitos. En la unidad 3 o 4 hago probablemente dos tareas, ¿verdad? O pongo ahí 2 tareas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que eh, cuando se entregan las tareas, terminamos unidad y automáticamente yo ya fijo la fecha de entrega y la hora de la tarea. No es que va a ser la próxima semana o no va a ser semanal. La tarea se va a publicar, la voy a publicar de una vez. Claro, no la tienen que hacer, obviamente, ¿verdad? O sea, les recomiendo que vayan así. Son 5 series, me parece, de la primera tarea, según recuerdo. Entonces, yo les recomiendo, háganla despacio, ¿verdad? Ahorita se va a publicar, ahí está, ya se publicó, ¿verdad? Y pues los temas que vayamos viendo, pues ustedes los van haciendo. Cuando terminemos la unidad, pues ustedes vienen y dicen, bueno, le tomo foto, la subo y se acabó, ¿verdad? Así ustedes no se atrasan, ¿verdad? Recomendación, no lo dejen a última hora, ¿verdad? Pues hay algunas personas que trabajan, estudian, van a la universidad, algunos que están en su último año de carrera diversificado, entonces no lo dejen a última hora, ¿verdad? Vamos a hacer 4 parciales de 5 puntos cada uno, ¿verdad? Ya no van a ser dos, van a ser 4, uno por unidad, que son 5 puntos para no sentir un parcial tan crítico, ¿verdad? Y les digo de una vez para que ustedes no se asusten, cada parcial va a tener 5 preguntas, puede ser una pregunta teórica o pueden ser puramente ejercicios, ¿verdad? Pero van a ser solo 5, ¿verdad? De esa unidad yo puedo poner cualquiera de los temas, incluso probablemente vaya a poner los que considere más importantes. Y la evaluación final que va a estar en 30 puntos, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces ese es el programa del curso, ¿verdad? Y bueno, ya vimos el segundo punto que es la presentación del curso, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar de algunas cosas, ¿verdad? O reglas también de nuestra clase, ¿verdad? Eh, bueno, si quieren, no lo voy a escribir, lo vamos a platicar, si no me voy a tardar demasiado y también tenemos que ver nuestro tema y pues no quiero pues demorarme tanto. Bueno, primera regla que vamos a manejar, ¿verdad? Es traten la manera de ser puntuales, ¿verdad? Esto no es porque, ay, qué malo, no, no, no. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, alguien entra tarde, no es que yo no lo voy a mentir, al contrario, con mucho gusto, ¿sí? Pero resulta que si vamos un poco adelantados, a veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Recibo cursos en línea y entro tarde, me pierden lo que están haciendo. Entonces, traten la manera de ser lo más puntuales posible. Unos 5 minutos después, está bien, ¿verdad? Para, para, para que ustedes comprendan bien, ¿verdad? Todo lo que estamos eh, hablando durante el desarrollo de nuestra clase, ¿verdad? Luego, se recomienda levantar la mano para hablar. Si alguien, cuando tenga dudas y quiere hablar, pues se levanta la mano, activa su micro y con mucho gusto se le da ahí la palabra. O si no, pues escribir la duda que tenga en el chat, ¿verdad? Ahora, esto lo hago. Esta tercera la voy a hacer porque es para tener una mejor sintonía, ¿verdad? Y si por alguna razón alguien de acá no se puede conectar porque, no sé, por señal, trabajo, eh, estudio, dice, es que me dejaron muchas tareas en el colegio, porque aquí tenemos personas que ya están en su último año de carrera y yo sé lo que significa estar en el último año de la carrera de Diver o un perito, es una cosa, la carga es más compleja, ¿verdad? Entonces, también se entiende, ¿verdad?
pues avisen, ¿verdad? Ahí está el número mío en WhatsApp, ¿verdad? Escribe, mire, buenas noches, fíjese que hoy no me voy a poder conectar y está bien, ¿verdad? Para que pues yo esté sabido, ¿verdad? Y esté enterado, ¿verdad? Porque resulta que pues a veces, pues este curso no fue tan público, fue un poco más reservado, porque resulta que en los otros cursos se unían al grupo un montón de personas y al final se conectaban pocos y algunos nunca se llegaron a conectar, ¿verdad? Eh, o sea, nunca se aparecieron prácticamente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Para pues, tener una buena comunicación, ¿verdad? Ahora, otra cosa que también vamos a manejar, ¿verdad? Y esto lo hago por aquellos que vayan a la universidad, si van a la universidad, esto les va a servir un montón. Y si ya han estado en la universidad, me van a entender el porqué. Ahora, el tema de las tareas, ¿verdad? Atrasadas, bueno, se reciben, claro, con justificación. Usted entrega su tarea, obviamente le va a aparecer como fuera de tiempo. Y abajo es que un comentario, entregué la tarea porque no sé, no había luz en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? O me enfermé y estuve en cama toda la semana y no pude hacer la tarea, no hay problema, ¿verdad? O en algún caso no la entregan, ¿verdad? Ustedes dicen, mire, la puedo entregar porque esto y esto pasó, dele, no hay problema. Se recibe con la nota completa. Pero si la tarea no tiene justificación, ¿verdad? Se va a recibir con la mitad de punteo. Claro, ahí se mira cuando se, es en fuera de tiempo, ¿verdad? Y si no la entrega y no hay justificación, pues automáticamente cero. Ahora, si la entrega, no hay justificación en ese momento, yo la reviso, le pongo cero, pero usted me dice, mire, es que no la pude hacer por esta y esta razón, yo anulo la nota, ¿verdad? Ese cero, porque es un cero parcial, ¿verdad? Y automáticamente, pues yo ya reviso y ya le pongo el punteo correspondiente. Tampoco es un cero rotundo sin un cero no negociable, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que sí se puede dar esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso sería eso, ¿verdad? Y una otra cosa, pues se recomienda pues que ustedes ingresen con su nombre. Acá los que están acá, pues no hay ningún problema porque todos aparecen con su nombre, ¿verdad? O apellido. Y pues sé quiénes son, entonces no hay ningún problema. Cuando alguien aparece con algo de iPhone, me da miedo porque no sé quién es, entonces eh, por esa razón pido eso. Y para los parciales también vamos a hacer una modificación porque resulta que eh, para los parciales, ¿verdad? Que son cuatro que van a ser uno por unidad. Cuando sea el parcial, sí nos vamos a conectar y ahí sí hay que encender la cámara. Aquí pues no les digo enciéndela porque no lo considero necesario, pero para el parcial va a ser la única vez en todo el que hago eso. Ahora alguien dice, mire, pero estoy en mi trabajo, pues avise, ¿verdad? Entonces con mucho gusto se le da ahí la consideración. O estoy en, no sé, no estoy en mi casa, por ejemplo. Se vale, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Claro, los parciales no son la otra semana, ¿verdad? Lleva su tiempo, ¿verdad? ¿Y cuánto dura este curso? Es indefinido, porque si ustedes se dan cuenta, el programa tiene sus temas, ¿verdad? Yo hubiera podido poner que cuatro temas y sacamos, y en un mes o en 4 semanas lo sacamos, pero hablamos de cálculo desde cero, pues hay que hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro, voy a ser su catedrático, ¿verdad? Y bienvenidos al curso de cálculo desde cero, ¿verdad? Y los que no se han unido a Classroom, el código está en el grupo para que ustedes lo puedan tener ahí. Ahora sí, sin más que decir, si alguien tiene, a ver, perdón, dudas que tengan, pueden escribir en el chat o pueden preguntar, ¿verdad? Mientras yo borro acá, porque ahora sí nos vamos a meter a nuestro glorioso tema de esta noche, ¿verdad? Entonces, nuestra clase número uno, ¿verdad? Y si nadie tiene dudas, por favor, pongan una manita así de que todo está claro. Eso me sirve. Si me dice a mí, no hay dudas, ¿verdad? Por favor, si lo pudieran hacer.
Ahí está, gracias a los que ya pusieron. Entonces vamos a hablar del concepto de cálculo y su historia, ¿verdad? Porque tiene historia, ¿verdad? No es solo así porque sí, ¿verdad? Entonces, eso, como les digo, yo pudiera empezar con factorización de una vez, pero me gusta irnos a la historia, ¿verdad? Y ser como que científicos en algún punto y entender de dónde vienen muchas cosas de cálculo, ¿verdad? No se sacaron de la manga, ¿verdad? Sino que surgen por una razón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta noche. Vamos a ver. Vamos a iniciar con una pregunta, como para ir ahí calentando motores y ya después ya entramos al concepto directo del cálculo. Vamos a ver. La pregunta es una sola pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo creen que se calcula la velocidad? Va, vamos a ver, se calcula la velocidad en carro en cada instante. Ahí está. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se calcula la velocidad de un carro en cada instante, ¿verdad? No en un tiempo específico, porque aquí hubiera podido poner en la velocidad de un carro, si en la velocidad de un carro, cuando que lleva una hora, lleva una cierta distancia y un tiempo de tanto, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se podría calcular eso? Si pueden comentar ahí, lo que ustedes crean, ¿verdad? Todas las respuestas son válidas, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿sí? Todas las respuestas eh, son válidas, ¿verdad? ¿Verdad? Alguien que quiera comentar ahí. ¿Cómo calcularían ustedes la velocidad de un carro en cada instante? ¿Verdad? Lo que ustedes se les da. Vamos a ver, tal vez observando cómo cambia su posición. Ok, con la posición por kilómetro, dice Amy. Sí, son respuestas válidas. Va. Ahora, eso. Aquí hay otro comentario, dice, Estela dice, sumando la magnitud de cada distancia, sí, es válido, es correcto, pero resulta que, si ustedes se dan cuenta, no tenemos datos, solo nos dicen cómo se calcula la velocidad de un carro en cada instante, bueno, no, más que datos, en cada instante. Vamos a subrayar esta palabra, porque esta palabra, instante, tiene mucho que ver con cálculo. Resulta que lo que ustedes dijeron es válido, es correcto, ¿sí? Y sí se puede calcular por kilómetro, ¿verdad? Sumando, bueno, no tanto sumando, pero se puede, ¿verdad? A menos que hayan dos velocidades, ahí sí. Generalmente uno dice, bueno, la velocidad ok, es igual a la distancia o al espacio recorrido por el tiempo, ¿sí? Pero resulta que esta es una ecuación, ¿verdad? De física y se usa cuando tenemos datos específicos, o sea, datos exactos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de instante, ¿sí?
No es un tiempo específico, no estamos hablando de una hora, 35 minutos, 10 segundos o un espacio específico, sino que es en cada instante. Entonces ahí viene eh, la respuesta, ¿verdad? Más fácil que vamos a escribir acá, ¿verdad? Esto es específico, pero aquí tendríamos que decir cómo se calcula utilizando cálculo, ¿verdad? Lo voy a poner así, utilizando cálculo. ¿Verdad? Y cuando hablamos de cálculo no es solo operaciones matemáticas, ¿verdad? Sino que es un poco más, vamos a ver, acá hay otro comentario, aquí lo vi, dice, observando su posición con respecto al tiempo. Sí, sí, también se puede, ¿verdad? Pero como les digo, utilizando cálculo. Y cuando hablamos de cálculo no es un cálculo en la calculadora. Para uno es, hay que hacer cálculos, no es ese tipo de cálculos, ya sea cálculo diferencial o cálculo integral, ¿verdad? Por lo tanto, si pusiéramos, vamos a ver, la está en mi marcador porque ya lo perdí, qué triste, estaba aquí y se perdió, qué raro, qué raro. Ah, bueno, a ver qué se hizo. Pues aquí tenemos otro. Ah, no, ya lo encontré. Aquí está. Ahora, si vamos a usar el cálculo, esta sería la otra pregunta que la vamos a sacar de esta misma, ¿verdad? Vamos a poner, ¿creen que esta situación, la que planteamos de la velocidad carro, eh, requiere, ahorita va. ¿Creen que esta situación de la velocidad del carro en cada instante, creen ustedes que requiere algo más que aritmética y álgebra? O sea, como hablamos de cálculo, ¿creen ustedes que se necesita más allá que solo aritmética y álgebra? ¿Qué dicen ustedes? Pongan ahí sí o no. No les voy a preguntarle por qué, ustedes solo digan si sí o si no, ¿verdad? Porque obviamente no les voy a preguntar el por qué, porque pues, no sabemos, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ya a la conclusión de lo del cálculo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que se requiere más que solo aritmética y álgebra? Es cierto, se puede usar aritmética y álgebra, pero ¿será que se necesita algo más que solo eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, dice Iri. Va, vamos a poner aquí, pongamos aquí, quizás sí, ¿verdad? Ese quizá no es ni sí ni no, es quizás sí. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién nos va a decir eso? El concepto de cálculo, ¿verdad? Entonces esto ya nos lleva a entender que el cálculo no son solo cálculos matemáticos o aritmética y álgebra, incluso trigonometría. No, podríamos armar acá una definición de cálculo, que el cálculo pues es la rama de la matemática que estudia eh, o sirve para resolver problemas más complejos, ¿verdad? Que no solo llevan aritmética y álgebra. Eso sería armar un concepto yo con mis palabras. Claro, ahorita vamos a ver pues, qué es el cálculo, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a borrar acá. Como les digo, esto solo era el entremés para
meternos en contexto con el tema, ¿verdad? Porque ahorita sí, vamos a ver el concepto de cálculo. Vamos a ver dónde están mis apuntes, porque yo tengo apuntes, vamos a ver, aquí. Ok, entonces, vamos pues. Entonces, ¿qué es el cálculo? Entonces, vamos a decir que el cálculo, ¿verdad? A nivel general, ¿verdad? Es la rama de la matemática, ¿verdad? Es la rama de la matemática que estudia, ¿verdad? Que estudia, que estudia el cambio. Vamos a poner ahí con otro color, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Y acumulación, ¿verdad? Estas dos palabras pues son fundamentales, ¿verdad? Estudia el cambio y la acumulación. Adicional a eso, ¿verdad? El cálculo estudia la variación, ¿verdad? Y la aproximación. O sea que son cálculos, sí, eh, el cambio y la acumulación, cuando algo se acumula, ¿verdad? Va aumentando y no necesariamente tiene que ser 100% exacto. ¿Por qué? Porque el álgebra y la aritmética son exactas, sí son específicas. A cambio aquí son aproximadas, o sea, son cálculos aproximados, ¿verdad? Son cambios y acumulación. Si nos devolvemos a la pregunta del inicio, ¿cómo creen que se calcula la velocidad de un carro en cada instante? Cada instante estamos hablando de cambio y aproximación. No estamos hablando de un dato específico, ¿verdad? 100% o específico, o mejor dicho, no solo específico, sino que no estamos hablando de datos fijos sin que puedan tener variación. El cálculo no, el cálculo puede variar, sí puede tener muchos datos. A cambio, con la fórmula, la ecuación de la física, para calcular la velocidad del carro, por ejemplo, si va a una distancia de 30 kilómetros, y en 3 horas, pues esos dos datos son fijos, son absolutos, ¿verdad? Y damos una respuesta exacta, fija, son sin cambio, pero el cálculo no puede tener cambio y puede tener una acumulación. La acumulación es, por ejemplo, gráficas, ¿verdad? Y cuando hablamos de volúmenes y todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de acumulación. Entonces, ese es el cálculo, ¿verdad? Rama de la matemática que estudia el cambio y acumulación, que también se relaciona con la variación y la aproximación. Y está más enfocado, ¿verdad? En movimiento, crecimiento y optimización. Bueno, está enfocado en todo eso. Y también utiliza mucho la aritmética y el álgebra, ¿verdad? También se utiliza la aritmética y el álgebra. Ahora, Eh, pero no, esto es cálculo en general. Pero existen dos tipos de cálculos, ¿sí? Ahorita se los voy a dar. Y solo voy a mencionar lo específico, porque cuando ya entremos a esos temas, ya vamos a hablar de qué es eso exactamente, específicamente. Existe el cálculo, ¿verdad? Diferencial, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Y el cálculo
integral. Y dentro de esos dos cálculos vamos a tener, eh, vamos a ver, creo que con tres si me alcanza. Va. El cálculo diferencial, ¿verdad? Se enfoca exactamente o específicamente, ya perdí mi matemática. Específicamente en qué? En funciones, ¿verdad? ¿Sí? En límites y en derivadas, ¿verdad? Y el cálculo integral se enfoca, ¿verdad? En integrales, ¿verdad? Que es la operación contraria de la derivada, ¿verdad? Integrales y áreas, ¿verdad? Serían esas dos, ¿verdad? En eso se enfoca cada cálculo, cálculo diferencial, ¿verdad? Vamos a buscar voy a darles un concepto del cálculo diferencial. Permítanme, vamos a ver, va. Miren, pues, el cálculo se los voy a dar mejor de una vez para esto, ¿verdad? Ya que estamos hablando del concepto de cálculo, entrémosle de una vez a los conceptos, ¿verdad? Porque ya después creo que sí lo voy a volver a mencionar, pero nos vamos a enfocar en cada temita, ¿verdad? Entonces, mire, pues, el cálculo diferencial, ¿verdad? Estudia cómo cambia, ¿verdad? Una cantidad respecto a otra. Eso significa que una depende de la otra, ¿verdad? Son dependientes. Ese es el cálculo diferencial. Y pues ahí nos enfocamos en derivadas, límites y funciones, ¿verdad? Porque si hay un cambio en funciones, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Hay cambios, una cantidad respecto a otra. En cambios, en funciones se cumple eso. En límites, una cantidad respecto a otra también. Y en derivadas también, ¿sí? Ahora, el cálculo integral, ¿verdad? Estudia la acumulación, ¿verdad? De cantidades, ¿verdad? De cantidades y de las áreas, ¿verdad? Se llama así, bajo la curva. Ahí está. Si ustedes son curiosos, se dan cuenta que de, el concepto general de cálculos, que es cambio y acumulación, tiene mucho que ver con el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿verdad? Entonces, este es el concepto más específico o más certero de qué es el cálculo a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué estudia? ¿Qué cosas estudia específicamente? ¿Verdad? Y pues eso, ¿verdad? Oye, pero ese es el concepto. Ahora, eh, ¿verdad? Pues, solo quiero hacer una cosa, porque pues, eh,
Ahí está. Va, ahora. eh, ok. Ahora vamos a hablar rápidamente de la historia del cálculo, pero no me voy a entretener tanto en esa historia, ¿sí? Voy a mencionar lo más relevante, ¿verdad? Lo específico, ¿verdad? Y quienes tuvieron mucho que ver en la historia del cálculo, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta lo más reciente, o sea, más reciente estamos hablando del siglo XX, más que todo, ¿verdad? Entonces hablemos ahora sí de la historia del cálculo, ¿verdad? Cuando hablamos de historia, tenemos que hablar de personas involucradas, ¿sí? No es solo que las cosas surgieron por surgir, sino que tiene que haber un creador, ¿sí? No es que solo se formó de la nada, ¿verdad? Sino que hubieron personas eh, creadoras en esto, ¿verdad? Primero, hablemos de los antecedentes del cálculo, ¿verdad? Antecedentes. Desde el cálculo en la antigüedad sería esto, Aristóteles, ¿sí? Eh, Aristóteles no solo tuvo su importancia, lo que él aportó a la física, pero también eh, al, al cálculo, ¿verdad? Porque, perdón, no es Aristóteles, es Arquímedes. Perdón, me equivoqué. Eh, Arquímedes, ¿verdad? Fue un matemático griego que sentó las bases del cálculo, ¿verdad? Fue el primero que inconscientemente, pero pues él sentó las bases, las bases del cálculo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a decir que el señor Aristóteles, ¿qué hizo para el cálculo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, desarrolló el método del agotamiento, ¿verdad? Desarrolló el método, ¿verdad? Del agotamiento, que es vamos a ver, concepto fundamental para el cálculo, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Arquímedes, ¿verdad? Los antecedentes del cálculo se remontan al año, ¿verdad? Aproximadamente 350, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿sí? Esos son los antecedentes, ¿verdad? Desde mucho. Ahora, ya el desarrollo del cálculo sería lo siguiente, ¿verdad? Desarrollo. Ahí sí, entra gente más famosa, ¿verdad? Entra gente más famosa. Isaac Newton, que es uno de los más famosos, ¿verdad? Alguien me decía, pero es que yo conocí a Isaac Newton por la publicación de sus leyes. Sí, es cierto, pero al hacer eso tuvo que utilizar cálculo porque era demasiado es grande lo que él quería eh, publicar, ¿verdad? Isaac Newton. Y otro grande es, no puedo pronunciar tan bien, perdóneme ahí, Gottfried, ¿verdad? No sé. Gottfried Wilhelm,
Leibniz. Leibniz. ¿Sí? Dos matemáticos ingeniosos que tuvieron mucho que ver en esto. Ahora, ¿qué hizo cada uno? ¿Qué aportó cada uno al cálculo? Ahora sí, vamos con Isaac Newton. Él fue el encargado, ¿verdad? Formuló el cálculo diferencial e integral, ¿sí? Y me atrevo a decir, para poder crear sus leyes, ¿verdad? Acuérdense que Newton eh, eh, estudió y publicó con ayuda de Galileo Galilei, porque no solo fue Newton, porque el creador de la idea principal fue Galileo, junto con Newton, pero como Newton las publicó, pues se le da a él, se le dio el nombre, leyes de Newton, pero el que tuvo la idea fue Galileo Galilei. Acuérdense que pues las leyes de Newton son tres. La primera es la ley de la, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Eh, ay, se me fue la palabra, pero la segunda es fuerza y masa, ¿verdad? Tuvo que usar cálculo diferencial e integral para sacar las ecuaciones. Acuérdense que no es que solo era una ecuación así porque sí, tuvo que utilizar integrales, ¿verdad? Y integrales y derivadas para poder sacar sus ecuaciones. Y la tercera ley que es la de acción y reacción, ¿verdad? La primera era la ley de... Ay, se me fue. Es la que, por ejemplo, cuando, quiero ver, esa, gracias, la ley de la inercia, la ley de la inercia, sí, sí. Que, por ejemplo, cuando algo frena, uno está en reposo, cambia solamente si se aplica una fuerza, ¿verdad? Mayor o opuesta a eso. Por eso cuando uno va en un carro y hay un frena con fuerza, uno se hace para, no, quiero ver, cuando un carro acelera, uno ahí como que está en reposo y se va para atrás, pero es por eso, por la inercia, ¿verdad? Ahí está. Va, ahora, ¿qué hizo Leibniz? Que fue otro de los grandes. Eh, fue el que introdujo, ¿verdad? La notación moderna del cálculo, ¿verdad? Ahí está. Eh, ahí está. Newton, ay, 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 no me cabe aquí, pero lo voy a sacar, eh, voy a sacar por acá, ¿verdad? Newton hizo esto de sus aportaciones entre 1665 y 1666. Y Leibniz publicó esto, fue quien introdujo la notación moderna del cálculo. Eh, Vamos a ver, la desarrolló y la publicó, la desarrolló entre 1675, ¿verdad? 1675 y 1687. 1675 la desarrolla y 1687 la publica, ¿verdad? O sea, son tratados, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. Hay otro matemático genial que se llama Gauss, el niño genio. Incluso hay una película, si ustedes tienen tiempo, no es una tarea, pero se los dejo ahí como una curiosidad. No me recuerdo cómo se llama la película, pero es sobre Gauss, ¿verdad? El niño genio que cambió el pensamiento del cálculo también tuvo mucho que ver sobre eso, ¿verdad? La voy a buscar y ahí les comparto el tema, cómo se llama la película ahí en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que tuvieron más peso. Ahora, ¿por qué desarrolló la notación del cálculo? Por ejemplo,
para ¿cómo se llama esto? Las derivadas, ¿verdad? Ya sea que se utiliza esto, d sobre dx, ¿verdad? Esto es una notación de derivadas y esto es la notación de integrales, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Entonces, esa es la historia del cálculo. Ellos fueron los que tuvieron mucho peso, ¿verdad? En el cálculo y por eso, pues, ellos fueron los que sentaron las bases. Ya, por ejemplo, la suma de Riemann, ¿verdad? Tiene cálculo, se apoyaron en lo que estos dos desarrollaron y publicaron, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver, la integral por sustitución, me parece que Gauss fue el que la propuso, entonces también tiene se apoyaron de esto. Adicional, estos dos se apoyaron de lo que Arquímedes había desarrollado en el año 300 350 antes de Cristo, ¿verdad? Un dato curioso del cálculo, ¿verdad? Eso yo no lo sabía y lo aprendí el año pasado en un curso en la universidad. Resulta que la famosa fórmula o ecuación del área, no, del volumen de un cilindro sale de utilizar integrales, ¿sí? Quizá lo demostremos, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? De ahí se dan cuenta cómo no es solo de, ay, ahí salió, o sea, de hacer un teorema y solo cálculos matemáticos, salen de utilizar integrales. Entonces, bueno, esa es la historia del cálculo a nivel general, ¿verdad? Porque pues hay muchos más pensadores, claro, es una lista mucho más grande, pero yo elegí estos tres porque son los que sentaron las bases para el cálculo que hoy actualmente aparecen en los libros, ¿verdad? Entonces, pues esto es el concepto y la historia del cálculo. Muy bien. Ahora, el chat está, a partir de ahorita, queda para ustedes. Cuéntenme, ¿conocían esto? ¿O habían escuchado algo sobre eso? ¿O de verdad nunca lo habían visto en su vida? Algún valiente o alguna valiente, ¿no? Que quiera ahí eh, compartir para que diga, mire, pero yo nunca había visto esto, ¿verdad? Sí lo he escuchado, dices, Torre, bueno, pero ahora creo que un poco más a profundidad, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Y Estela, adelante. Entonces, no, Buenas noches. adelante, Estela. Este, ¿Ah? fíjese que yo es primera vez que lo escucho, ¿verdad? Y de por sí para mí es muy interesante el tema, ya que muchas veces desconocemos de un montón de cosas, ¿verdad? Y para mí realmente es muy interesante el tema. Ok, muchas gracias. Marina dice, también es nuevo todo, ¿verdad? Y voy a poner el ejemplo de dos personas acá. Bueno, para todos en general, pero hay dos personas específicas, Estela y Marina, ¿verdad? Dos personas que van a estudiar ingeniería, ¿verdad? No sé si las dos industrial, pero la cosa es que es ingeniería. No las voy a asustar, solo voy a ser honesto, pero tampoco les voy a mentir. Pero resulta que los temas que les puse por ahí, integrales, derivadas, funciones, esa es la mera mamá de la ingeniería, ¿verdad? ¿Se usa el álgebra? ¿Se usa la aritmética? Sí, pero más que todo está en función de esto, derivadas e integrales, ¿verdad? Entonces, no se asusten porque no es nada difícil. Vamos a ir desde lo más chiquito hasta ir hasta los problemas de aplicación, pero vamos a tratar la manera de darles todo lo necesario que ustedes todos conozcan, ¿verdad? Entonces,
eso, ¿verdad? Por ejemplo, creo que, por ejemplo, alguien que está en último año de carrera, ¿verdad? De DIVA, también se ve cálculo, ¿verdad? Hay lugares donde se ve mucho, muy profundo y hay otros donde apenas se ve un poco, ¿verdad? Entonces, en los colegios no es no es tanto que se mire, en la universidad sí, ¿verdad? En colegios no tanto, ¿verdad? Entonces, pero pues ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, y pues si ustedes se dan cuenta, solo tenemos un hombre aquí, dice, y pues yo, pero de entre ustedes solo hay un hombre, hay más, abunda la cantidad de... de mujeres acá, ¿verdad? Eso es bueno, no digo que esté malo, pero está bien, está bien. Eh, Creo que eso es, siempre es así, las mujeres como que son más que los hombres siempre, ¿verdad? Creo que es la tendencia, ¿verdad? En ciertas cosas, ¿verdad? Sí, da risa, pero es cierto, ¿verdad? Entonces, suele pasar, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por haberse conectado a esta clase, la primera, ¿verdad? Y pues espero que sepan, recuérdense, nosotros tenemos hoy y el viernes, ¿verdad? Son 2 días a la misma hora por el mismo link, eso no va a cambiar, ¿verdad? Y pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a prepararnos bien, bien para cuando entremos ya a los temas más fuertes, no vengamos, no sea un terremoto para nosotros, sino vamos a sentar las bases para el cálculo, ¿verdad? Entonces, ese es mi objetivo. Así que muchas gracias, compañeros. Más tardecito les aviso cuando ya esté la clase, ¿verdad? Y ahí va a estar publicada en Classroom, ¿verdad? No se borra, ¿verdad? Esa es de ustedes, ¿verdad? Y hasta mía, porque hasta yo las veo. Y gracias por haberse conectado. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo el día viernes. Bendiciones. Gracias, feliz noche. Feliz noche.